Este verano, mi hijo y yo nos hemos dedicado a restaurar esta antigua moto que llevaba más de 25 años guardada en el cuarto trastero de nuestra casa de campo. Se trata de una Derby FD que compré en junio de 1986, una moto de 50 centímetros cúbicos y 4 marchas, de las mejores de aquella época. Lo primero que hicimos fue llevarla al mecánico, para saber si se podía poner en marcha. 25 años olvidada soportando frío, calor y humedad no daban muchas esperanzas, pero para sorpresa la moto hizo chispa y con unos primeros ajustes en el mando de gas y el embrague la moto dio sus primeras vueltas. Aquí veis la moto restaurada. Os voy a ir contando cada una de las operaciones que hemos efectuado en ella para dejarla como está, por si os puede servir de ayuda en alguna de vuestras reparaciones. Empecemos por la careta. Para quitarle las rayas en la superficie de plástico hemos utilizado una esponja de papel de lija muy fino. Lijando con cuidado hemos conseguido dejar la superficie como nueva. Para quitar la pegatina que tenía en el frente hemos tenido que trabajar un poco más. El adhesivo estaba petrificado. El truco es usar aceite de niño, ese que se pone a los bebés. Bueno, pues con un trapo de algodón y frotando con cuidado se puede ir eliminando los restos de pegamento. También la parte inferior de la careta estaba rota. Para ello hemos utilizado una pieza recta de una silla rota de plástico blanco y la hemos pegado con pegamento epoxi. Como veis, la careta se ha quedado como nueva. Si miramos las horquillas nos damos cuenta de que no son las originales de esta moto, ya que son de color gris. Estas provienen de una Derby FDS. Las cambiamos a principios de los 90, después de un accidente que tuve con la moto, antes de guardarla durante más de un cuarto de siglo. Para pintarlas utilizamos un spray de color rojo casi idéntico al original. Conseguir dos pasadores originales Derby no ha sido fácil. Por suerte, en un desguace de coches y motos, buscando otras piezas, pudimos encontrarlos. Y ahora podemos quitar las bridas y pasar los cables del velocímetro y el freno de disco. Cambiamos el eje de la rueda delantera para asegurarnos un correcto giro de la rueda. Sobre el eje montamos el reenvío del velocímetro cuentakilómetros que estaba totalmente agarrotado. Para ponerlo a punto conté con la ayuda de un compañero de trabajo que sabe mucho de esto. Un consejo: cada año introducid grasa líquida en el rodamiento del reenvío para que funcione correctamente. Es una pieza muy delicada. También cambiamos la pinza del freno de disco, que había perdido su efectividad con los años. En el manillar hemos restaurado las dos manetas. A la maneta del embrague le faltaba la bola. Es una suerte que haya empresas que fabriquen aún este tipo de manetas de motos de los años 80. Estas concretamente son válidas para la Derby FD y similares, Puig Condor y Riejo RV, que tenían una bomba de freno de disco iguales. Por internet las puedes encontrar a muy buen precio. Otra pieza que dejó de funcionar con el paso de los años fue el velocímetro cuentakilómetros, así que no tuve más remedio que abrirlo para intentar devolverlo a la vida. Aunque el cuentakilómetros funcionaba, el velocímetro no se movía por mucho que rodase el reenvío. Con mucho cuidado pude desmontarlo. La suerte estaba de mi parte y el muelle circular que asegura el retorno de la aguja a cero estaba intacto. Limpié los restos de óxido y con aceite lubriqué las partes móviles. Volví a montarlo y ahora vuelve a funcionar como el primer día. Una pieza fácil de encontrar fue el retrovisor, redondo, como en los años 80. El claxon estaba oxidado y no funcionaba, tan oxidado que era imposible desatornillarlo para sustituirlo. La única solución fue cortar el tornillo de sujeción de esta pieza al chasis con un disco de la máquina Dremel. Con mucho cuidado, ya que el claxon está justo debajo del depósito de gasolina y las virutas incandescentes del corte pueden provocar una desgracia. Por internet pude localizar en A Coruña a un chico que vendía piezas originales de una antigua Derby FD y le pude comprar el claxon, el tubo de escape, la caja de herramientas y esta pieza del carenado izquierdo que le faltaba a la moto. En los años 80 éramos muchos los que cambiábamos el tubo de escape por un tubarro Metrakit. Son cosas de la edad. Ahora toca el proceso inverso y volver a poner el original. Como os he dicho, el tubo de escape vino de A Coruña, junto con su silenciador. Como veis, un poco oxidado. Mi hijo se encargó de lijarlo y yo de pintarlo con spray de pintura negra. Podéis ver el resultado, como nuevo. Otra pieza que los chavales de aquella época cambiábamos para correr más era el plato.
Ahora toca volver al original. Conseguir 30 años después un plato Derby de 65 dientes no ha sido fácil, pero en Internet es todo posible, y desde León vino esta corona directa a la moto. El mecánico nos cambió también la cadena. El tubarro y el plato de 46 dientes queda ahora para el recuerdo de una época. Y ya que estábamos otra vez en el taller, aprovechamos para que le pusiera un radio que le faltaba y cambiar también la cubierta de la rueda trasera, que ya no tenía dibujo. Una pieza que siempre tuve ilusión de tener y que la moto no llevaba de serie fue la caja de herramientas, que había que comprarla aparte. Ahora 30 años después ya la tengo. Y siempre hay cosas que son imposibles de encontrar y te las tienes que fabricar tú. Es el caso de la pegatina del carenado derecho lateral. Aquí hemos tomado como base el escaneado de la pegatina del lado izquierdo y con el programa de dibujo GIMP dibujamos el adhesivo que nos faltaba. El resultado final es más que satisfactorio. Para concluir la restauración de la moto, cambiamos el líquido de freno, el aceite del motor, algunas juntas que goteaban gasolina y le dimos un repaso a toda la tornillería. La moto vuelve a brillar y a sonar como en los años 80. Ahora nos queda hacerla histórica para poderla matricular, pero eso es otra historia.